la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, oh, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarlos de nuevo este día domingo en la tarde. Espero que estén bien. Quiero felicitar particularmente a todos los padres de nuestra iglesia y desearles un feliz día de los padres. Hermanas, traten bien a sus maridos, muy especialmente en este día. Y hijos, hagan que su padre se sienta muy bendecido. Este es un día muy especial para ellos porque pues desde que se casaron y tuvieron sus hijos, los hombres de nuestra iglesia, y desde que conocieron a Cristo, los hombres de nuestra iglesia se han dedicado a servir a su familia, a sacrificarse para que ellos estén bien, y debemos de apreciar ese esfuerzo y ese sacrificio. Así es que, hermanos, les aconsejo que el Padre se sienta como rey en este día. Seguro que si ustedes lo hacen, ustedes van a ser bendecidos juntamente con
el papá del hogar. Los padres no solo son muy importantes para la familia, sino que también para la iglesia. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios por los hombres de nuestra congregación y estamos pidiéndole a Dios que este día, como todos los días, sean días muy bendecidos para ustedes. Hermanos, quiero presentarles una necesidad especial. El hermano Victoriano Prado, el anciano de nuestra congregación, ha estado bastante enfermo. Los doctores, estuvo en el hospital esta semana pasada y los doctores lo mandaron a casa. Y nosotros necesitamos mantener a nuestro hermano Prado mucho en oración, también a su familia, que Dios los vaya fortaleciendo a ellos. Y vamos a orar para que Dios los sane, que Dios haga su voluntad. Al fin todas las cosas están en su control y estamos confiando en Él. Dios les pague por lo que puedan hacer a favor de Él y de su familia. Quiero que abran sus Biblias al libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a estar leyendo ahora como texto que va a ilustrar el punto del mensaje hoy. Hoy voy a estar hablando sobre el juicio venidero. El juicio viene. Voy a hablar de la responsabilidad de la iglesia en vista de el juicio venidero. Leemos en la historia del profeta Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. La escritura ante mí, la escritura nos presenta aquí la historia que nosotros ya muy bien conocemos, la historia de Jonás. Y eso es en esta historia que quiero enfocar mi atención. Vamos a estar de nuevo mirando al libro de Apocalipsis y pensando sobre la escatología de nuevo en este día, pero ahora de la perspectiva de nuestra misión y lo que Cristo nos ha llamado a nosotros a hacer. Oremos. Señor, te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes en esta tarde al escuchar tu palabra. Estamos pidiendo por nuestro hermano Prado, su familia, pidiéndote por todos los hermanos en nuestra iglesia que se encuentran enfermitos, nuestra hermana el esposo de nuestra hermana Estrada, que está en el hospital también enfermo. Tú eres nuestro sanador, nuestro libertador. Sana a aquellos que necesitan de tu misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hace 2 semanas ya que les prediqué sobre la venida de Cristo Jesús y les dije que la venida del Señor es inminente, es decir, nadie conoce ni el día ni la hora cuando Cristo viene, y el mensaje era personal: debemos estar listos. La semana pasada nos fuimos al libro de Apocalipsis y les mostré algunos indicadores, algunas indicaciones o señales, como dijo Jesús, de que el mundo está en preparación para la gran tribulación que sucederá después de que Cristo se lleve a la iglesia para estar con Él en el cielo. Y ahora lo que quiero hacer es quiero responder una pregunta. La pregunta es esta: ¿qué debemos nosotros, la iglesia, hacer en vista de que Cristo viene pronto y que el juicio está por caer sobre el mundo? Ahora quiero que consideremos 2 cosas. Quiero que pensemos en primer lugar de la ira de Dios, y también quiero que nosotros pensemos en nuestra responsabilidad como hijos de Dios en vista de su venida. Voy a primero hablar sobre un tema que no elaboramos mucho, que no pensamos mucho sobre él, que es la venida de la ira de Dios. Nosotros le damos atención y tenemos, no digo que está mal, está bien, nuestra atención a lo que es el amor de Dios. El amor de Dios lo conocemos experimentalmente y también de las escrituras, las enseñanzas y de las predicaciones que hemos oído. Tenemos mucha familiaridad con lo que es el perdón y la misericordia de Dios. Un tema que no conocemos tan bien y del cual no se habla con mucha frecuencia es la ira de Dios o el hecho de los juicios de Dios.
El tema del juicio de Dios es un tema mucho menos familiar a nosotros porque no lo predicamos tanto, no se habla tanto, no lo consideramos tanto como otros temas que acabo pues de mencionar y otros. Y aún en los temas que hablamos con frecuencia como la misericordia, el amor y la gracia de Dios, aún con esos temas que frecuentemente se están predicando, luchamos un poquito en entenderlos y en abrazarlos en toda su plenitud. Y creo que la razón es porque cuando hablamos de las cosas de Dios estamos hablando de cosas perfectas. Y cuando hablamos de nosotros mismos estamos hablando de cosas, de seres imperfectos. Nosotros lo mejor que podemos hacer es tratar de entender lo perfecto de una perspectiva completamente imperfecta. Así es que es por eso que cuando nosotros pensamos en lo que es el amor de Dios y la misericordia de Dios, aunque con frecuencia se predica, todavía nosotros luchamos con el perdón, todavía nosotros luchamos con entender que con no sentirnos más bien condenados o indignos de Dios y de sus misericordias. Ahora imagínense en cuánto más se complica la situación cuando nosotros hablamos de la ira de Dios. La ira de Dios no la entendemos tan bien porque es una ira perfecta. Es una ira que cuando nosotros la vemos, o oímos de ella o leemos de ella en la Escritura, la interpretamos a través de los filtros de nuestra ira imperfecta. La interpretamos y la entendemos a través de nuestra experiencia, la experiencia que hemos tenido con otros. Y déjenme decirles algunas cosas entonces que son distintivos o diferencias entre la ira de Dios y la ira del hombre, que causa que a veces haya un poco de confusión. Cuando pensamos en la ira de Dios pensamos que es algo malo, y cuando pensamos en la ira del hombre pues es algo normal, pero sí hay grandes diferencias. Consideren esto, que la ira de Dios es santa y siempre justa. Es decir, toda ocasión en que Dios se aira, esa ira es santa, es correcta y es justificada. Tiene su fundamento y su razón justo por manifestarse. La ira del hombre no es así. La ira del hombre no es santa y con mucha infrecuencia es justa. Nosotros, el hombre, el ser humano, frecuentemente se aira y peca, se aira y lo hace sin razones justas. Hay una grande diferencia entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. Es por esto que nosotros luchamos cuando se habla de la ira de Dios, de entender en su plenitud lo que es una justicia y una ira perfecta, porque nosotros la interpretamos a través de nuestros lentes imperfectos. Consideremos el segundo punto, que la ira del hombre se manifiesta en emociones descontroladas. Así no es la ira de Dios. La ira de Dios es la emoción bajo perfecto control. La ira de Dios es absolutamente correcta. Está bajo el dominio completo de un Dios que planifica y que piensa y que determina y propone. La ira de Dios es la emoción de Dios contra el pecado que está bajo perfecto control, mientras la ira del hombre son emociones frecuentemente fuera de control, de emociones descontroladas. La ira del hombre frecuentemente es caprichosa, mientras la ira de Dios siempre es justa. Hay grandes distinciones, ¿no?, entre lo que es la ira de Dios y lo que es la ira de los hombres. Entonces, nosotros cuando pensamos en la ira de Dios, sí vamos a luchar un poquito, vamos a tener un poquito de dificultad en entenderla. Por eso este mensaje es importante, que nosotros no nomás tengamos un entendimiento de lo que es el amor de Dios, sino que también vayamos cultivando en nuestras mentes y corazones un fundamento, un conocimiento fundamental
de lo que es la ira de Dios. Ahora, una de las cosas que es importante decir que en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la santa ira de Dios, la justa ira de Dios, la ira de Dios que siempre está bajo el perfecto control de Dios, se manifiesta contra el pecado y la rebelión, justamente. Hay personas que dicen, pero pastor, usted está hablando del Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento no es un Dios de ira, no. Estoy hablando del Dios de ambos testamentos, del Antiguo y el Nuevo. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de la ira de Dios, de la misma manera, estamos hablando del Nuevo Testamento también. Como cristianos, a veces nosotros vivimos en un ámbito donde somos como niños que han sido apapachados por sus padres. Y lo que ellos conocen de sus padres es el amor, la paciencia, la amabilidad, el perdón. Y si usted se crió en un hogar sano, como muchos de nosotros que no nacimos en la iglesia y otros que tuvieron la bendición de tener un hogar saludable, para nosotros que nacimos y vivimos en esos hogares entendemos que aun cuando nuestros padres nos reprendían, ese dolor, esa disciplina que nos imponían, estaba siendo motivado por el amor. La verdad es que a través de una experiencia como niños y a través de la enseñanza del Nuevo Testamento, lo que más hemos conocido como un niño, lo que más conoce de sus padres, el que crece en un hogar saludable, es que sus padres lo aman. Estamos familiarizados con ello. Pero la verdad es que no muchos cristianos en nuestro tiempo toman el tiempo para considerar la ira de Dios directamente. No tomamos mucho tiempo para estudiar la ira de Dios o la justicia de Dios, porque es un poco inconfortable. Porque su ira de Dios, la ira de Dios contra el pecado y el pecador es demasiado perfecta, es intencional, es feroz, es no perdonadora, es agresiva, es sin misericordia. Y ese lado de Dios nos incomoda bastante. No estamos muy familiarizados con él, pero no cometemos un error. Este es un lado de Dios que todos nosotros debemos de entender. Y yo les estoy proponiendo en este día que es esencial que nosotros como cristianos entendamos bien este lado de Dios, porque nos va a ayudar a nosotros, nos va a motivar a nosotros a cumplir con la misión que Cristo nos ha dado como iglesia. Escuchen, hermanos, profetas, y eso es lo que la iglesia es para esta generación. Profetas tienen que tener un entendimiento claro de la bondad de Dios, tanto como de la ira de Dios. Nosotros somos la iglesia, los profetas a esta generación. Y como tales tenemos que conocer la ira, tanto como la misericordia de Dios. Consideren las palabras del apóstol San Pablo en 2 de Corintios 5:11. Dice en parte, la primera parte de este versículo: conociendo pues el temor de Dios, del Señor, persuadimos a los hombres. Ahora es interesante que la palabra allí es terror de Dios. Conociendo el terror de Dios o del Señor, persuadimos a los hombres. Interesante frase que usa Pablo. Él habla del terror o del temor, el Dios que causa temor en el corazón de la gente, el Dios que causa terror, desmayo que en el corazón de las gentes. Este Dios también es nuestro Dios. Ahora consideren conmigo que en muchas ocasiones yo he oído a cristianos tratar de manipular el hecho de que nuestro Dios también es un Dios que provoca sentimientos de terror en personas que se rebelan contra Él y pecan contra Él sin arrepentirse.
Algunos cristianos se sienten apenados por la ira de Dios y tratan de justificar a Dios o excusar a Dios o tratar de explicar de una manera u otra las escrituras que hablan de la ira de Dios como si no hubiera sido Dios. La ira no era verdadera ira, era otra cosa. Pero la verdad, hermanos, es que cuando llega la ira de Dios, nosotros no tenemos que hacer disculpas por Dios. Nosotros no tenemos que justificar el hecho de que nuestro Dios se llena de ira. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es santo y que todo lo que Él hace, lo hace perfectamente y que Él no tiene que dar razón al ser humano. Los hombres que claman y hablan de la injusticia que ellos perciben en Dios, a esos hombres que demandan respuesta de Dios, como Job lo hizo en una ocasión, Dios simplemente guarda silencio, porque Él es Dios. Y porque Él no entra en discusiones con hombres con corazones desafiantes y rebeldes. Hombres que, cual sea el argumento, no se sujetarán a la voluntad de Dios. A Job, Dios, después de que Job comienza a argumentar con Dios y pedirle cuentas y respuestas más bien a Dios, Dios le responde y dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios comienza un sinnúmero de preguntas, estimados hermanos, donde lo que resalta es la falta de conocimiento de este hombre Job, cuando Dios le pregunta: ¿y dónde estabas tú cuando yo establecí los fundamentos de la tierra? Y comienza a elaborar sus conocimientos infinitos desde el principio de la creación. Y en esas preguntas interrogativas que Dios le hace a Job, Job, me imagino, se hace más y más pequeño, hasta que al fin de ese discurso, esa respuesta omnipotente de Dios, Job no le queda otra más que arrepentirse por su pecado. Y he oído a gente que dice: yo creo en un Dios de misericordia, pero no un Dios de ira. Esa no es una verdad cristiana. Nosotros conocemos a un Dios de grande misericordia, pero también un Dios que es capaz de grande ira. Hay otros cristianos que tratan de no justificar a Dios, pero sino que tratan de darle una nueva definición a palabras como el temor de Jehová o el terror del Señor. Dicen que terror o temor es nada más que admiración o grande respeto por Dios, pero eso no cabe en todas las escrituras. Eso es un error. La verdad es que es una cosa terrible estar en la presencia de un Dios santo. Esto es lo que la escritura nos dice. ¿Por qué nos habla de esto, pastor? Porque el juicio viene. Y porque nosotros como hijos de Dios somos la portavoz. Somos el que declara a esa generación que Cristo viene con terrible venganza. Y que nosotros nos queda el arrepentirnos ante la presencia del Señor. Lo que yo quiero hacer en este día es que quiero ilustrar ahora no solo el hecho de que Dios tiene la capacidad y que parte de su carácter es la santidad y la justicia, que cuando se enfrenta con el pecado se manifiesta en juicio, sino que también quiero subrayar la responsabilidad de la iglesia en vista de un Dios que tiene la capacidad no solo de amar perfectamente, sino de juzgar perfectamente. Y lo quiero hacer a través de la historia de Jonás. Quiero hacer algunos puntos. Si es que vamos a ir rápidamente por este libro, unos cuantos capítulos, y vamos a hacer algunos puntos importantes. Número 1. La maldad trae el juicio. Lo que causa y provoca la ira de Dios es la maldad. Miren el versículo 1 de Jonás 1.
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. Noten que la ira de Dios se ha provocado contra Nínive porque han cometido terribles maldades. En otras palabras, lo que iba a suceder con esta ciudad de Nínive, la capital de Asiria, era el resultado de sus maldades. Porque es que en este versículo 1, entonces, la Biblia nos dice que la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, y lo manda a Nínive a predicar contra la ciudad. Esta es la razón. Porque cuando Dios comisiona profetas o a generaciones proféticas, como es la iglesia y su comisión, es porque Dios está queriendo tener misericordia. Es decir, escuchen esto, la misericordia siempre preside el juicio. Oigan la palabra del Señor. En el capítulo 4, cuando Jonás está hablando con Dios y argumentando con Dios, y le dice al fin a Dios porque él no quería ir a Tarsis. Jonás le dice a Dios eso: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, yo huí porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso, y la razón que me mandabas a Nínive es porque tú amas a toda la gente, a ese pueblo. Entonces, por eso huí. Escuchen otra vez. Antes de que se manifiesta la ira de Dios, siempre va a haber múltiples de miles de manifestaciones del amor de Dios y del llamado al arrepentimiento. Predicadores y padres, hermanos, tíos, tías, la conciencia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, en una manera u otra, una u otra persona conocida o desconocida, vienen a la vida de la persona que está en eminente peligro de juicio y les dicen: el Señor tiene misericordia y el juicio viene. El juicio viene y es tiempo de arrepentirnos. Jonás más bien tenía un claro entendimiento de la misericordia de Dios, tanto también como la ira de Dios. Él, en vez de ir a predicar, huye y corre a Tarsis. ¿Por qué? Porque él cree que si él puede huir, entonces Nínive, el enemigo mortal de Israel, morirá. Pero Dios, óigame bien, no va a permitir eso. El problema con Jonás es que Jonás estaba claro en cuanto a qué era su misión, pero su corazón estaba entenebrecido. Un profeta, con una misión clara, pero no envuelto en la misión. Eso, escúchenme hermanos, me habla a mí de muchos hermanos en la iglesia. No solo algunos aquí en Osana, pero en otros lugares, que aunque conocen su responsabilidad de predicar y extender el evangelio, no lo hacemos. Andamos más bien con la misión clara, pero con el corazón entenebrecido. Escúchenme, hermanos. Dios no va a tolerar por mucho tiempo a profetas que huyen de la presencia de Dios. Él, y solo Él, decidirá qué naciones y qué gentes viven y cuáles no. Él se pone a perseguir al profeta hasta que el profeta se entrega a la voluntad de Dios. Qué tremendo es pensar que Dios, todo lo que Dios tuvo que hacer para traer al profeta y alinearlo de nuevo con lo que era la misión de la iglesia. El profeta era clave en la misión que Dios tenía para él. El profeta tenía que hacer precisamente lo que Dios le había llamado
desarrollar su rol, su papel, su trabajo para que Nínive fuera salva. Él era clave. No muy diferente entre nosotros, hermanos. Hay gentes, hermanos, amigos, socios, vecinos que necesitan el mensaje que nosotros predicamos. Escuchen. Cuando la iglesia recibe un llamado a predicar el evangelio, cuando la iglesia recibe la comisión de pregonar el juicio que viene, que yo creo que la iglesia ya tiene esa comisión, es porque Dios está amando a la gente y está queriendo que ellos vengan a Él. Esta es la hora de misericordia y de perdón, porque el juicio viene. Quiero que ustedes por unos minutitos consideren conmigo los juicios venideros. Quiero que ustedes miren las escrituras, Apocalipsis capítulo 8, abran sus Biblias por favor, versículos 6 y 7 primero. Y quiero que ustedes lean conmigo y vean lo que la escritura nos dice sucederá en esos días, cuando habrá grande tribulación sobre la tierra. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se pusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra, y la tierra parte de los árboles y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Escuchen, primer juicio en esta trompeta, lo que sucede es que una tercia parte de todos los árboles en la tierra se queman, y la Biblia dice que todo el zacate se quemó. Versículos 8 al versículo 9 describen otra catástrofe que sucede. Lean conmigo. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Interesante, ¿verdad? La Biblia parece que describe algo como un asteroide, perdóname si la palabra no es correcta, pero que pega contra el mar, y como consecuencia una tercia parte de todos los peces del mar, las criaturas del mar mueren, y una tercia parte de las naves son destruidas. Imagínense el tsunami que ha de resultar de algo semejante. Son catástrofes nivel mundial que son tan terribles que el ser humano nunca los ha visto en su historia. Versículos 10 y 11 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y otra vez aquí vemos en este juicio que una gran estrella, posiblemente Satanás, cae a la tierra, y sujetado a la tierra ahora causa que las aguas frescas del mundo, una tercera parte de ellas, se conviertan en amargas, y mucha gente muere como resultado. Ahora el versículo 12 nos dice lo siguiente: y cuando el ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tierra, parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Qué terrible, ¿verdad? Toda la vida de la tierra depende de la luz y del proceso de fotosíntesis. Cuando yo pensé sobre estas calamidades y muchas otras que describen las escrituras que van a venir sobre la tierra en unos años en el futuro, quizás comience el día de mañana, yo no sé, la venida de Cristo está por pronto venir. Cuando yo pensé en todas estas catástrofes,
¿Saben qué vino a mi mente? La preocupación de mucha gente en el mundo hoy en día. Viruses que están causando mucha mortandad en el mundo y que prometen mucha más muerte. Océanos que están subiendo en su nivel y que amenazan destruir, y dicen los que prognostican tales cosas, las ciudades a la orilla del mar. La destrucción del hombre de su medio ambiente, la destrucción de los sistemas de las aguas frescas del mundo, masivos volcanes como Yellowstone, asteroides que vienen desde las estrellas. Hermanos, este es el juicio que viene sobre el mundo. ¿Y quién tiene responsabilidad de predicar? La iglesia. Los dejo con un último versículo. Y este versículo es de responsabilidad. Cuando Dios mandó al profeta Ezequiel a predicar a Israel, esto es lo que Dios le dijo a él. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues tú, la palabra de mi boca y los admonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá en su maldad, pero tú habrías librado tu alma. Qué tremenda responsabilidad llevó este profeta sobre sus hombros. Muy similar a la responsabilidad que hoy en día la iglesia, cada uno de nosotros, llevamos sobre nuestros hombros. La responsabilidad de nuestros amigos, de nuestros familiares que no conocen a Cristo, de personas que conocemos en la vecindad, que no conocen al Salvador. La responsabilidad de menos darles una oportunidad de oír el mensaje de Cristo Jesús y de la salvación. Yo quiero animarlo a usted este día, hermano, a que durante esta semana usted haga un esfuerzo extraordinario de hacer contacto con gente, de amarles, de hablarles del Evangelio. Y si Dios lo pone en su corazón, de advertirles del juicio que está por venir a esta tierra. Nosotros hemos sido llamados a profetizar a una generación que va rumbo rápido hacia el juicio. Nosotros hemos sido llamados a llevarles el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús para que ellos puedan ser salvos. Mi anhelo es que la iglesia de Osana esté bien enfocada en la misión. Y si usted, hermano, no ha tomado el tiempo de envolverse en la misión de la iglesia, la estrategia de Jesús, no ha tomado el tiempo para envolverse en la misión de hablarle a la gente, traerlos a Cristo, yo le suplico que se arrepienta y que entregue su vida al Señor y su servicio a Él también. Oremos. Señor, te pido que en este día que hemos escuchado tu palabra, que tú seas el que traigas convicción a nuestros corazones. Te doy gracias por cada hermano de nuestra congregación, hermana, que está bien comprometida a la misión que tú nos diste, que sirven como atalayas en una ciudad que está siendo amenazado con el juicio de Dios. Bendícelos, dales fuerza para seguir trabajando, dales ánimo para seguir motivados predicando el Evangelio del único Dios que nos puede salvar de nuestros pecados. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo, para la gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga. A todos los padres, de nuevo, feliz Día de los Padres, y que la gracia de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.